Bueno, muy buenas tardes. Estamos una tarde más aquí con las charlas del Rivas Fútbol Club. En esta tarde tenemos la charla dedicada al puesto del segundo entrenador o de ayudante del entrenador, en la que charlaremos con varios de los integrantes de nuestro club, varios de ellos con también experiencia como primeros entrenadores, segundos entrenadores, además en varios equipos, incluso en varias categorías. Sin más dilación, buenas tardes, Pablo, uno de los más con más experiencia. ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, dar las gracias al club por estas iniciativas y a ti, Ropero, y a la gente que está detrás de las cámaras y sobre todo a ti en especial, Ropero, porque sí es verdad que desde que han empezado estas sesiones estás ahí de forma paulatina y vamos, en el día a día. Y bueno, solo te digo que si manejas a lo mejor un poco el acento, pues a lo mejor hay un nuevo puesto con Michael Robinson. Así que nada, a lo mejor es el nuevo Michael Robinson. Bueno, nuestro amigo Pablo siempre con esa vena inglés, de humor inglés. Hola, buenas tardes, Javi Álvarez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jorge, ¿qué tal? Pues nada, yo soy Javi Álvarez, ya me ha presentado Ropero. Y nada, a ver si conseguimos comentar un poco la importancia del rol del segundo entrenador, ¿no? Que es para lo que va esta charla, ¿no? En primer lugar, agradecer, pues bueno, a toda la gente del club que ha formado parte en esta gran iniciativa, ¿no? Que al final nos hace estar un poquito más cerca de aquel deporte que amamos y que no podemos disfrutar debido a las circunstancias. Así que bueno, a ver si conseguimos resolver las dudas que pueda haber y bueno, dar nuestro punto de vista, que al final es para lo que estamos aquí. Bueno, esa presentación de Javi, un auténtico 4x4, un tío que siempre está apoyando y siempre está sumando en los equipos, segundo entrenador esta temporada del Infantil B y además entrenador del Benjamín A en preferente. Iban haciendo una temporada genial, iban en la primera posición también, él como primer entrenador. Y por último tenemos a Carlos, entrenador de uno de nuestros equipos más pequeños. ¿Qué tal, Carlos, en su primera temporada? Bienvenido, Carlos. Hola, ¿qué tal? Pues como ha dicho Rope, yo soy Carlos y bueno, en mi caso soy el que menos experiencia tiene en esto porque bueno, yo tengo 17 años todavía y es el primer año que empiezo en esto y nada, y dar las gracias al club por acogerme también el primer año, que me han tratado todos muy bien y vamos a hablar un poco de la función que tenemos en cada equipo. Bueno, como dice Pablo, Carlos, perdón, vamos a hablar de las funciones de cada uno. ¿Cómo se llega a ser entrenador o cómo te pica ese gusanillo para meterte en esto de segundo entrenador? Carlos, en tu caso, siendo el más joven de todos. Pues bueno, yo siempre he estado ligado al fútbol de pequeño, siempre me ha gustado y bueno, hace un año me quité por el tema de los estudios y demás porque no podía compaginarlo y hice atletismo, pero la verdad es que después de un año en atletismo me entró un poco el gusanillo de volver al fútbol y la verdad es que David, el segundo entrenador del juvenil, me acercó un curso bueno, el Nacional C de entrenadores aquí en Madrid y me pareció interesante cuanto menos hacerlo para volver un poco al fútbol y nada, y lo hice y desde el principio que empecé con Carlos Cañaveras en el Chupetín, pues muy contento y la verdad es que me ha ayudado mucho también Carlos. Bueno, bienvenido, Carlos, ya lo sabes, gran trabajo el que está haciendo en una de las edades más tempranas del mundo del fútbol. Javi, ¿cómo se empieza? ¿Cómo son esos inicios dentro del mundo del fútbol? ¿Cómo se pasa de un lado de la línea al otro? Bueno, yo a diferencia un poco de nuestro amigo Carlos, lo que estaba comentando, yo al final he estado compaginando bastante tiempo el jugar con el entrenar, ¿no? Al final no ha sido un cambio, ha sido un cambio paulatino, ¿no? De poco a poco, en el que, bueno, he ido entrenando, he ido jugando. Al final yo creo que se despierta en ti algo, no sé, cuando ya tienes una edad, digamos, más avanzada, juvenil o casi aficionado, de al final inculcar también a los chavales que ves por detrás, pues al final tus conocimientos o tu experiencia, ¿no?
Y yo creo que una manera bonita al final es el entrenar. Y al final, yo creo que al principio, pues al final lo coges con un poco de miedo. No sabes muy bien cómo relacionarte con los chicos, cómo darlo, porque hay mucha diferencia entre edades, hay mucha diferencia entre cómo tú hablas con tus compañeros, cómo hablas con un niño pequeño al final, que está en otra etapa. Pero bueno, al final, yo creo que al final es muy bonito poder transmitir a los chavales tu experiencia, que tanto como jugador como entrenadores que has tenido, y darles un bagaje al final, que al final a ellos les sirva para mejorar. Cómo llega el tercero de nuestros invitados, Pablo Manuel, a ser segundo entrenador, a ser entrenador, a empezar a formarse como ellos. Y cómo empezaste con esos cursos, Pablo, con tu primer año ya en el Rivas, ¿no? Que creo que fue tu primer año. Sí, hombre, yo desde el principio, bueno, yo llego al mundo del entrenamiento, a diferencia de mis dos compañeros, yo no he sido nunca jugador federado, nunca he tenido esa capacidad de jugar al fútbol. Y el caso es que, bueno, sí, como aficionado, sí. El caso es que llego al mundo del entrenamiento completamente por circunstancias adversas. Entonces, el caso es que, bueno, al final yo me preocupo mucho del cómo y del porqué de las cosas. Entonces, en mi época, cuando se entrenábamos de una determinada forma, era todo muy, o sea, tenía una estructura en el cual a lo mejor eran 20 minutos corriendo, después partido y al final era muy complicado que los jugadores menos dotados o que requirieran más formación se les pudiera realizar un entrenamiento para que hubiera cierta mejora. Entonces, en ese aspecto, pues bueno, respondiendo a tu pregunta, llegó un poco por casualidad y la verdad es que me apasiona esto. Pablo, ¿crees que a ti, eso que te motiva a ti, ¿no? En cierto modo entiendo que es esas ganas de querer mejorar un poco a los jugadores y querer cambiar un poco eso que a ti no te gustaba, ¿no? Eso es lo que te motiva principalmente, ¿no? Sí, sobre todo mi principal motivación es pues el de poder cambiar y sobre todo cómo puedo paliar esa falta de experiencia, ¿no? En el campo y llegué a estos cursos para fomentar lo que es la formación. Entonces, para poder formar a determinadas personas que al final estamos con gente que son chavales, lo que hay que hacer uno es formarse. Entonces, yo llegué al mundo del fútbol una vez formado para tratar de formar a los jugadores y tratar un poco de cambiar la dinámica que hasta entonces se lleva viendo. Y gracias a Dios, pues sí que es verdad que esta dinámica ha cambiado muchísimo desde los tiempos en los cuales llevo a los campos de fútbol como un niño a intentar mejorar. Bueno, eso es una gran virtud, Pablo, algo que te honra, ¿no? Esa capacidad o esa motivación de querer cambiar un poco lo que no te ha gustado y además, como bien has dicho, ¿no? Empezar formándote, ¿no? Creo que quizá uno de los problemas al final dentro de esto es que la gente empieza a trabajar, a correr como entrenadores y se forman luego. Y al final quizá esos problemas o esos fallos que tú tienes se los vas a transmitir al jugador, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva a ti un poco, Javi? ¿Qué es lo que te motivó a entrar como entrenador y qué es lo que te motiva día a día, ¿no? Bueno, al final no sé si fue algo concreto, pero bueno, yo empecé aquí en el Rivas, yo estuve desde el primer año como juvenil, entré como juvenil el tercer año, con chicos más pequeños que yo, porque casi todo el bloque era de primer año, y bueno, quizás eso también me llevó a, de alguna manera, ser el líder de ese equipo en cuanto a algunos conceptos que no tenían ellos por ser más pequeños. No sé si eso me llevó luego a querer también desarrollar esa faceta con chavales más pequeños. Pero bueno, siempre me ha apasionado, la verdad, el trabajo de entrenador y sobre todo, bueno, al principio hay que empezar desde abajo, yo creo. Yo creo que cualquier buen entrenador debería ser segundo o por lo menos tratar de serlo o de ayudarlo, básicamente porque es una etapa de formación, como tú dices, Ropero. Y al final, sin una formación previa, es muy complicado llevar a cabo unas tareas que es imposible después cuando luego por fin consigues realizar esa formación. Bueno, tenemos asistentes directos en la charla. Carlos, ¿cuál es la motivación que te surge a ti para comenzar a ser segundo entrenador o para dar ese salto, ¿no? Pues bueno, yo en mi caso fue un poco eso lo que te he dicho del gusanillo del fútbol y la verdad es que en este caso me entró un poco de saber qué era la sensación de estar detrás de la banda, ¿no?
dando órdenes, porque al final creo que el entrenador, un equipo no funciona sin, más que un líder, sin alguien que sepa dirigirlos. Y en el momento en el que vi el curso me pasó, como ha dicho Pablo, que primero decidí formarme bien, que me enseñara gente que sabe y que ha estado en este mundo, que a meterme directamente a un equipo e intentar impartir lo que yo he visto como jugador cuando realmente no sé si es lo correcto o sin embargo me estoy equivocando. Bueno, ya conocemos un poco más la motivación, ¿no?, que sale con la que comienzan nuestros invitados de hoy. ¿Cuáles son las principales funciones que lleváis vosotros dentro del, dentro del cuerpo técnico? Pablo, tú que trabajas en el ámbito de, pues quizá de equipos ya juveniles, aficionado, ¿no? Para un poco contraponer o a ponerlo en la balanza con respecto a nuestros otros dos chicos que trabajan con infantiles, prebenjamín, un poco, ¿no? ¿Cuál es la principal función que tienes tú en el cargo? Hombre, puede sonar atópico, pero mi principal función yo creo que es hacer un equipo y que tanto el cuerpo técnico como los jugadores formemos una piña. Y sí que es verdad bueno, después en labores más específicas, pues va desde aguador, en el cual te dejas los dedos en las distintas fuentes para llenar todas las garrafas de agua, desde delegado de campo hasta llevar el botiquín. Me acuerdo cuando empecé contigo en el cadete, que vamos, el primer partido en el cual tenía que hacer un calentamiento de porteros y yo, o sea, sí, tenía la noción de la figura del portero, pero establecer un calentamiento de un portero antes de un partido, pues entre el portero, entre varias cosas, pues al final salen las cosas. Yo creo que un poco el buen segundo entrenador, dependiendo también de dónde esté, se tiene que adaptar a las circunstancias y en dónde está, en dónde se encuentra. Entonces, vamos, ahora mismo en el aficionado estoy como analista y vamos, me veréis en las gradas con la cámara grabando y analizando después a posteriori para pasar los determinados informes a los que formamos el cuerpo técnico. Bueno, eso es lo que hace grande al final a un club, ¿no? Gente como Pablo que ayuda, que tiene claro cuál es su función, aunque no haya ninguna función casi determinada, pero sí que ayudar en todo lo que se pueda y siempre ser positivo, siempre sumar, que es de lo que siempre hablamos. Eh, ¿Habría alguna función, Pablo, dentro de esas labores que sea la que más te guste o la que más te motive, ¿no? Dentro de ellas? Hombre, a mí lo que más me gusta es trabajar en el campo. Sí que es verdad bueno, es una vocación que he descubierto hace relativamente poco y sí que es verdad que por medio del entrenamiento puedes llegar pues al examen final que sería el partido y puedes influir en esos resultados. Al final, el otro día, por ejemplo, hablando con el aficionado, con los jugadores del aficionado, hablabais un poco de concepto de suerte, pero para mí la suerte hay que trabajarlo. Si tú trabajas, tienes más papeletas de tener suerte a no tener suerte. Después, bueno, la verdad es que siendo segundo entrenador normalmente tienes una visión menos pasional, por así decirlo. Entonces, lo que tienes que hacer también es un poco ver cómo comunica el primer entrenador en ciertas fases del partido en las cuales la tensión va a 1000 revoluciones y entonces no es lo mismo estar ahí. Entonces, es un poco paliar y que haya buena comunicación, porque al final en un partido de fútbol no hay posibilidad de parar el juego para dar indicaciones a los jugadores. Entonces, ahí creo que nuestra labor es importante, sobre todo el contacto y la comunicación con los jugadores y con el primer entrenador, que sería, por así decirlo, la cabeza pensante. Bueno, Pablo, creo muy bien explicado, ¿no? Me quedo con ese apunte, ¿no? De que al final lo que te gusta es trabajar dentro del campo, que yo creo que es lo que nos gusta a todos, ¿no? Estar ahí en contacto con el césped, en contacto con el balón y luego, pues también el domingo, ese día de examen, ¿no? Que a todos nos gusta, pero que tú llevas con esa tranquilidad que intentas ayudar al míster. Javi, ¿cuáles son las funciones que tienes tú dentro del infantil B, habiendo unas funciones marcadas por el club, pero esas funciones que a lo mejor te compenetras con las que compenetras con Carlos en el infantil B? Bueno, pues al final Pablo ha hablado de una etapa ya que no es de formación, sino una etapa ya más avanzada. En una etapa de formación, al final, a la labores del segundo, pues van enfocadas, aparte de lo que ha dicho Pablo, obviamente te toca
no es pringar, pero te toca llenar el agua, te toca revisar las fichas, te toca tal, pero al final yo creo que al final lo que hace grande a los segundos entrenadores es al final llegar un poquito a todo, ¿no? Al final, yo con Carlos, por ejemplo, bueno, como hice contigo, Ropero, y como al final cada entrenador es un mundo y al final lo que tenemos que hacer ambos entrenadores es adaptarnos el uno al otro. Por ejemplo, yo con Carlos este año trabajamos mucho, por ejemplo, la parte de estrategia, la parte de velocidad, la parte de más cargas de viernes la llevo yo, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, yo creo que un segundo entrenador tiene que estar ahí, sobre todo, dice Pablo, para tratar un poco la carga emocional que a lo mejor el entrenador no puede llegar. Me refiero a, por ejemplo, sensaciones de los chicos, cómo están, estar un poco más encima de ellos, y no encima me refiero a ser duro con ellos, sino a saber más o menos cómo piensan, cómo se sienten en ese momento. A lo mejor que se abran un poco más hacia ti, porque al final ven la figura del primer entrenador, y digo en categorías de formación, como al final, como la persona que le saca o no le saca a jugar, una persona autoritaria, ¿no? Y al final los segundos somos los que estamos ahí un poco en medio, somos los que tenemos una labor más de interacción con los chicos, más de ver cómo se sienten, cómo no. Y al final yo creo que eso es lo que al final hace que el conjunto se una, que al final, como dice Pablo, incluso con la etapa aficionada, en la etapa juvenil, al final mantener un buen bloque, saber en qué están pensando tus jugadores, cómo lo piensan, y al final estar tú ahí para poder darles ese apoyo, esa cosa que a lo mejor el entrenador no puede llegar, o simplemente en un partido en el que pueda haber ciertas situaciones que el entrenador no ve, que salen de lo táctico y de lo técnico a lo mejor, y tú aportar ese enfoque un poco más emocional o un poquito diferente al entrenador, ¿no? Para al final llevarlo a cabo. Al final tenemos que diferenciar, yo creo, un poco la etapa de formativa con la etapa ya más, digamos, técnica, ¿no? Más avanzada de edad, porque al final no es lo mismo, al final el segundo entrenador hace lo mismo en todos los casos, pero al final no es igual. Creo que no es igual llegar a un niño pequeño, por ejemplo, o que puedes dar una palmadita en la espalda al final que a un chaval de 18 años. Al final hay que saber diferenciar, ¿no? Pero al final la grandeza está en eso, como dice Pablo, al final nos gusta esto, y yo no sé si podría sacar algo de lo que más me gustara, pero joder, entrenar, yo me lo paso fenomenal entrenando, y al final creo que es lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Si sumar lo máximo posible al primer entrenador y al final conseguir que todos seamos una piña. Bueno, nos quedamos con esas frases de Javi, sumar y disfrutar a la vez. Y quizá, bueno, pues destacar esa figura del segundo entrenador como quizá esa persona que puede acercarse más al futbolista porque no está tan encima de él. De eso hablaremos ahora. Tenemos otra pregunta preparada de la relación de los jugadores con el segundo entrenador, ¿no? Porque no es la misma, obvio, que con el primero. ¿Qué es lo que crees que aportas tú, Carlos? ¿O cuál es tu principal virtud dentro del cuerpo técnico? ¿Y qué es lo que más te está gustando de esta nueva faceta como entrenador? Bueno, pues yo en mi caso creo que es un poco diferente a, por ejemplo, lo que puede ser Javi o Pablo, ¿no? Porque al final en Chupetines estamos hablando de niños que tienen 4 y 5 años y que se han metido por primera vez en un campo de fútbol a jugar todos juntos. Y al final tú lo que ves es que eres como al final su educador, ¿no? Porque lo importante es que tienes que enseñarles unos balones, o sea, unos valores. Al final ellos llegan a un campo de fútbol, les sueltas un balón y van todos a por el balón a la vez. Y bueno, luego también la verdad que me gusta mucho comparado con, por ejemplo, con edades más mayores cuando yo jugaba. Darle. Bueno, creo que hemos recuperado ya la conexión gracias a nuestro experto Dani, que está ahí detrás, está haciendo un trabajo en la sombra impecable para que todo funcione dentro de nuestra profesionalidad. Espero que estéis todos otra vez de nuevo conectados y podáis disfrutar de esta charla. Nos habíamos quedado con esa pregunta que le hacía a Pablo con relación un poco a su figura como segundo entrenador, en la que trata de, como ha dicho, un poco apaciguar a veces los ánimos o tratar de frenar o quitar pulsaciones cuando el partido está más tenso, y le digo que si tiene que ver con que tiene relación o lo puede extrapolar con su día a día en ese trabajo que me consta que es tan difícil y tan complicado como es el de los juzgados, y por el contrario al revés, si momentos o experiencias que vive dentro del
mundo del fútbol las transmite o esas experiencias las utiliza luego en su vida diaria. El micro, Pablo. Vale, ahora se me escucha. Digo que debido a mi acción laboral, pues sí que es verdad que se viven situaciones también de cierta tensión. Entonces, una de las cosas que les digo yo a los clientes antes de entrar en sala es sobre todo que mantengan la calma y que apliquen un poco el sentido común, aunque sea tirarse piedras contra mi propio tejado. Con respecto al fútbol, al final hay un factor emocional que escapa a toda lógica. Entonces, si nosotros, entre nosotros, dentro del cuerpo técnico, tú más o menos conoces las características que tiene tu compañero y sabes que a determinados momentos tienes que reaccionar y sobre todo no es que tengas que reaccionar, sino que tienes que apaciguar y saber cómo apaciguarlo. Y esto yo creo que se consigue gracias a una relación de confianza. Voy a contar una anécdota. Nos ocurrió en un partido de juveniles, nos estábamos jugando la posibilidad de ascender o no ascender y me acuerdo que el árbitro estaba haciendo una labor bastante labor bastante mala. El caso es que una vez, antes de que terminara el partido, expulsó al primer entrenador, y el caso es que bueno, le dijo una serie de cosas que no voy a entrar yo a valorar, y después, en ese partido estaba yo ejerciendo como delegado de campo. Al hablar con el árbitro, después a posteriori, le dije, intentas un poco, pues, en visos, con una visión global, a que el equipo en los siguientes partidos tengan que ser dirigidos por el primer entrenador. Le dije también, oiga, digo, mira, yo sé que este tipo de cosas, bueno, le intenté excusar. Y él me dijo que había una regla que decía que él no la había expulsado, que simplemente que la había excluido durante dos minutos. Y el caso es que, bueno, pues al final yo le dije, pues eso, por favor, apúntelo en el acta. Al final intenté conseguir, pues, la menor sanción posible en bien y pos para el club y para que los jugadores también estuvieran un poco más tranquilos. Entonces, es un poco esa labor. Bueno, vamos recuperando. Muchas gracias, Pablo. Vamos recuperando, a ver, seguidores. Hay mucha gente que se ha caído. Vamos un poco más despacio. Si queréis, Javi, que igual que lo mismo que a Pablo, ¿no? Hay cosas de la vida corriente, ¿no? Común que se ven dentro del fútbol y que tú utilizas, ¿no? Tu experiencia. Y al revés, ¿no? Si cosas que te ocurren dentro del campo o con los chicos o en el entorno del fútbol las puedes utilizar dentro de tu vida personal o dentro de ese trabajo. Sí, hombre, claro, yo creo que hay muchos aspectos que te va dando el deporte colectivo, unos valores que al final vas a aplicar durante toda tu vida, como puede ser la deportividad, el compañerismo, ¿no? Pero al final también hay cosas que se pueden aplicar. Por ejemplo, yo he mejorado mucho, yo creo, durante este año, siendo ya primer entrenador, en lo que es en la comunicación, que a lo mejor no tenía en otros años, ¿no? El poder explicarme bien con niños pequeños que necesitan una explicación más pausada, a lo mejor, o más clara o más concisa de las cosas que quieres trabajar durante la sesión o cosas de esas. Yo creo que tiene muchas aplicaciones, no sabría decirte más, Rope. En cuanto al trabajo, por ejemplo, también me viene bien a la hora de saber hablar, porque estoy todo el día hablando de mi trabajo, pero al final es básicamente eso, la ética, los valores y todo eso, yo creo que se van inculcando desde que eres pequeño y tampoco sabes muy bien lo que eres, si sabes básicamente que el fútbol ha influido en ti y yo creo que para mí ha sido para bien. Todos los entrenadores que he tenido, todos los compañeros que he tenido, al final te dejan una marca, aunque sea poquito, y al final eso te hace, por lo menos a mí, yo creo que mejor persona. ¿Cómo ves tú, Carlos, esa transferencia del fútbol a la vida real y viceversa, ¿no? ¿Crees que te ayuda, ¿no? Esa paciencia que hay que tener en el fútbol, ese esfuerzo que hay que hacer, ya no como entrenador a lo mejor que tiene menos experiencia, pero sí como jugador, que eso que se sufre dentro de un vestuario o se vive dentro de un vestuario, mejor dicho, para aplicarlo luego, pues a lo mejor en tu caso a los estudios, ¿no? O al instituto? Pues sí, al final yo creo que lo más importante es, por ejemplo, al final la palabra equipo, ¿no? Que aprendes a trabajar con más personas, ¿no? Que se puede llevar un poco también pues a la vida, en este caso, en mi caso, del instituto. Y luego también, en cuanto a la hora de entrenar, pues como ha dicho Pablo y Javi, he ido cogiendo un poco de cada entrenador con el que me ha tocado jugar. Y al final te vas llevando unos valores que te van dando cada uno a su manera. Unos te pueden gustar más y otros menos, pero al final siempre te llevas
la parte positiva de cada uno y que al final te hace mejorar cada vez como jugador, ¿no? Bueno, esa parte que nos han influido a todos, está claro que no sabemos realmente cuánta parte tenemos de influencia de unos y de otros, ¿no? Sería difícil valorar, pero que siempre hay que intentar sacar la positiva. Vamos con preguntas, si os parece, chicos, que tenemos dentro de nuestro chat. Nos dice Víctor Pozuelo, que estaba un poco para Pablo y para Javi, que los que además habéis o lleváis equipos como primeros entrenadores, ¿cuáles son los aspectos de cambio de ser segundo a ser el máximo responsable? ¿En qué notáis esa diferencia, ¿no? de ser el primer espada, un poco, ¿no? Llevándolo al argot taurino, a ser el segundo, Pablo? Bueno, en mi caso es sobre todo la manera en la que tienes de comunicar, de cómo transferir las ideas que uno tiene al grupo. Entonces, sí que es verdad que cuando eres segundo entrenador, a lo mejor pues tienes a la hora antes de los partidos, a la hora de explicar las sesiones de entrenamiento, pues tienes una parte más residual, ¿no? y pasiva, ¿no? Porque al final tú también estás escuchando. Y sí que es verdad que, bueno, ese es un cambio importante. Y después, una de las cosas que a mí me pasó a modo de experiencia personal es que normalmente los segundos entrenadores, bueno, el cuerpo técnico, hay veces que te lo suelen dar. Y ahí valoré el hecho de que hubiera una confianza muy fuerte con el segundo entrenador, porque en ocasiones se dan, muy lamentablemente en este mundo del fútbol, que esa persona que tú tienes que tendría que estar velando por los intereses del equipo, lo que hace es tratar un poco de pegarte la puñalada por la espalda. Entonces, yo lo que recomendaría a esas personas que están intentando dar el salto a primer entrenador, siendo segundo, sí con mucha experiencia, es sobre todo que trabajen en el tema de la comunicación, también de sintetizar muy bien las ideas y después, sobre todo, que se valgan de gente, sobre todo con muchísima confianza y que te puedan decir las cosas a la cara. Bueno, habla Pablo, ¿no? de esa buena relación que tiene que haber entre el cuerpo técnico y sobre todo que el segundo intente siempre ayudar, siempre crecer también, pero no por encima del primero, a costa del primero. Pablo, un poco de tus palabras también, algo que denoto, ¿no? O algo que creo entender yo, es que quizá a lo mejor como segundo entrenador tienes más confianza con los chicos al poder tratar con ellos de manera más individual y no tener que ser un poco cuidar tanto las formas a lo mejor a la hora de hablar con tantos. A ver, yo en mi caso sí que es verdad que me gusta ser muy cercano. Entonces sí que es verdad que me gusta mucho, pues a la hora de meterme en la idiosincrasia de los chavales, pues me gusta mucho vacilarles, ¿no? Porque al final... Dale, Rope. ¿Ya está? Sí. Bueno, creo que hemos recuperado la conexión gracias de nuevo a los trabajos en la sombra de Dani. Esperemos que no volvamos a tener problemas, pero bueno, no depende de nosotros. Es cosas de la tecnología, ¿no? Nos habíamos quedado en esa pregunta a Javi de cuál ve la diferencia entre ser primero y ser segundo entrenador. Bueno, pues al final es un poco como ha dicho Pablo, ¿no? Al final la jerarquía cambia porque al final eres tú el que toma las decisiones o eres tú la cabeza que al final se ve que es el que toma las decisiones, aunque sea consensuada con el segundo entrenador o con lo que sea. Y por eso decía yo antes la importancia de también ser segundo entrenador para saber lo que es. Al final tienes como la carga del equipo, no sé si me entiendes, al final la cara pública al final del equipo es el primer entrenador. Al final también, como dice Pablo, la diferencia puede radicar en que la comunicación puede no ser la misma al final con los jugadores individualmente, porque al final no tienes esa confianza al ser básicamente la persona al cargo del equipo, ¿no? Al final tienes que mirar más por todos, no de manera tan individual, y al final te centras más a lo mejor en lo más técnico, en lo más táctico, en poder hacer buenos entrenamientos, en realizarlos tal, y al final no puedes estar en esas cosas que a lo mejor sí que dependen de tener un buen segundo entrenador. Yo, como en el caso de Pablo, yo no he tenido ese caso de que el club me eligiera a mí el segundo entrenador, porque solo llevo 2 temporadas entrenando como primero. El año pasado fue Benjamín C, llevo el mismo grupo este año, casi todos el mismo grupo Benjamín A.
y los segundos entrenadores los he podido escoger yo, bueno, con sensación obviamente de Julio y de la dirección deportiva, pero al final he podido yo tener parte en eso y al final buscar una personalidad que yo creo que me va a dar lo que necesito como segundo entrenador. Al final creo que, respondiendo a Víctor, yo creo que ser segundo entrenador te hace saber querer o saber qué es lo que tú vas a necesitar cuando seas primero de un segundo entrenador. Y al final creo que es eso, básicamente, tener una persona que te apoye, que te diga o te conteste básicamente lo que él cree, lo que piensa en todo momento, y que de esa manera al final el equipo vaya junto, vaya unido, por una parte y por la otra. Pero al final somos un equipo y al final un equipo es peor sin un segundo entrenador y viceversa. Al final todo es un conjunto y si una de las piezas falla, al final no estamos dando el 100%. Bueno, habláis bastante, ¿no?, de esa relación con los jugadores, esa gestión de un poco de los egos o de los comportamientos de los jugadores. Pablo, ¿cómo te ves tú en esa faceta o qué trabajo haces en esa parte de esa relación con el jugador más cercana, esa gestión con ellos? Bueno, pues dadas mis características, bueno, antes de nada aclarar que cuando antes he dicho que he hablado de la anécdota en la cual fui primer entrenador, no hablaba de la etapa en la cual fui primer entrenador aquí en el Rivas Fútbol Club, es de otro club. Después, una vez cerrado este paréntesis, en relación con los jugadores, a mí es que me gusta ser muy cercano, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me gusta mucho es hablar con los jugadores para saber qué es lo que piensan, pero no sobre todo con el tema del fútbol, sino en su vida en general. Entonces, me gusta meterme un poco por medio de preguntas y realmente de saber cómo son, llegar a un punto. Entonces, nuestra labor, yo hay veces que creo que realizo una función de espía, por así decirlo, porque en todo momento quiero saber lo que piensa este, lo que piensa del otro, y entonces esa información se la traslado al entrenador. No le voy a trasladar al entrenador que uno de los jugadores está completamente enfadado con él porque no la puso el otro día en tal sitio, y no le voy a trasladar ese tipo de información. Se le voy a decir al entrenador con cierto toque que tal jugador no está contento, pero no le voy a trasladar las palabras que diga el jugador porque tampoco quiero yo crear un conflicto. Ya te digo, para mí lo importante de esta persona intermedia es tener una visión global e ir todos remando en la misma dirección. ¿Cómo es esa relación que tienes tú, Javi, cuando eres segundo con los chicos, ese trato o esos truquillos que puedes usar tú, ¿no?, como con tu experiencia? Bueno, al final creo que tratamos otra vez de diferentes categorías. Al final creo que en la etapa en las que yo he entrenado hasta el momento son etapas más de formación y en las que al final tú lo que eres es un formador, digamos. Entonces también está esa parte de que al final, como decía Óscar el otro día, por ejemplo, estuve viendo la charla, al final tú no puedes controlar el entorno que tiene el chico, lo que le pasa en el instituto, lo que pasa en el colegio, pero al final sí puedes tratar de ayudarle, de intentar estar con él, de intentar animarle, de intentar estar con él, ¿no? Porque al final todo cuenta, todo suma en un entrenamiento. Si estamos desconcentrados no entrenamos bien, si un chico está mal con otros chicos hay que intentar saberlo para intentar solucionar el problema, y al final es un poco de relación, un poco de todo. Yo al final, ya me conoces, Jorge, por ejemplo, tú me conoces, yo al final soy muy cercano con los chicos, intento estar bromeando, estar también serio cuando hay que estar serio, pero al final ellos vienen a divertirse, a pasárselo bien, ¿no? Y en etapas formativas al final lo que hay que premiar o que hay que hacer es más estar con ellos, ayudándoles en lo que necesiten, intentando formarles y sobre todo eso, haciendo que las posibles complicaciones que puedan surgir o los posibles problemas pues sean menos problemas al final. Para eso estamos. ¿Cómo es el trato, Carlos, en tu caso, con estos chicos tan pequeños, ¿no?, que en esta edad de 6, 7 años que comienzan en el fútbol? ¿Cómo te relacionas con ellos? Pues bueno, yo en mi caso, al final, yo lo veo como si para ellos tú eres como su referente, ¿no? Como si fuera su hermano mayor, porque al final yo, por ejemplo, me fijo y a mí me hace mucha gracia, estás con ellos en el entrenamiento y pegas un tiro a puerta, no un tiro normal, y ellos se quedan con la boca abierta diciendo, joder, qué bueno eres, pedazo de tiro, ¿no? Porque has tirado fuerte o la has intentado meter por la escuadra, y al final es un poco eso, ¿no? Es también hablar con ellos, además en estas edades que son tan pequeños que, como he dicho antes, pues al final lo sueltan todo por la boca,
y hablar con ellos, y si ves algún tipo de, o por ejemplo, de peleilla entre ellos o cualquier cosa, al final enseñarles que el fútbol se compone de un equipo, que tienen que ser como una familia y que todos los que están con ellos son sus amigos. Genial labor la que sé que me consta que haces, Carlos, con esos tan pequeños, ¿no? Que reconfortante, ¿no? En muchos casos, recibir ese cariño por su parte también. Seguimos, si queréis, metemos alguna de las preguntas que tenemos también en el chat. Vamos con alguna más. Dani nos pregunta si creéis que es bueno que siempre decida el primer entrenador, decirle al primer entrenador siempre lo que quiere escuchar, o por el contrario, decirle lo que uno piensa. ¿Cuál es vuestra opinión al respecto, Pablo, que le sigue mucho la corriente al míster, o sin embargo le pones el punto a veces en contraposición, le pone los puntos sobre las síes al míster? Hombre, al final cada uno tiene una visión distinta. Entonces, o sea, en los supuestos en los cuales la visión se bifurca, normalmente pues tú tratas un poco de llevártele a tu terreno, pero al final el que toma la decisión es él. Entonces, pues tratas un poco de intentar convencerle de que vaya por ese camino. Pero yo en mi caso intento ser lo más honesto posible y siempre trato de, si veo que hay algo que a mí personalmente no me congenia, se lo comento. Y es verdad que si después, a posteriori, pasa toda la catástrofe, no le digo, te lo dije, no. Evidentemente, porque es que el tipo de relación no va a llevar a nada. Entonces, yo sí que es verdad que le expongo mi punto de vista y después él, al final, tiene pues esa labor de poder elegir lo que quiere, lo que tiene que hacer. Al final no nos tenemos que olvidar que esto es un juego de errores. Entonces, gana el que menos errores comete o el que el equipo contrario trata de hacer que el otro equipo cometa esos errores. Y al final estamos trabajando con personas que son chavales, en este caso, y que tienen sus emociones. Entonces, es complicado. Y después también están las propias emociones y los propios egos de los propios entrenadores. Entonces, uno pues mira más por el resultado. Al final, tú tienes que tratar de que al final todo el grupo de chavales vayan en una misma dirección. Entonces, bueno, pues ya para terminar, tuve una anécdota con un chavalito que es verdad que era un delantero que es verdad que genera muchas ocasiones de gol, pero no tenía gol. Entonces, bueno, en los partidos no las materializaba. Al final, ¿qué haces? ¿Minas la confianza de este jugador y no le sacas trayendo a otro jugador del C? Es complicado. Entonces, pues bueno, transmites o te mueres. ¿Cómo lo ves tú, Javi? ¿Crees que hay que ser más directo con el míster o, sin embargo, hay que ir un poco con lo que él piensa y saber un poco, decirle un poco lo que sabes que a él le gusta? Hombre, creo que al final lo que suma en realidad es que al final yo creo que las dos personas están por el bien y para el bien del equipo. Al final, si yo tengo una diferencia, una discrepancia con el entrenador, al final es porque creo que para el equipo le va a venir mejor. No es que tenga que llevar siempre la razón uno ni otro, al final esto no va de razones, esto va de que al final, al final 4 ojos ven más que 2, al final las opiniones son diferentes, porque al final la figura del segundo entrenador, aunque a lo mejor mucha gente no lo ve, pero al final no es un tío que pone setas, al final hacemos muchas cosas como estamos intentando explicar y al final yo creo que al final el tono de discrepancia, no discrepancia mala, sino discrepancia positiva en torno a lo que puede beneficiar al equipo, al final hace que todo sume. Al final, es como dice Pablo, al final las categorías también influyen mucho en esto, ¿de acuerdo? Pero al final yo, por ejemplo, no sé, por poner algún ejemplo, yo con Carlos, por ejemplo, cuando estábamos hablando del infantil o cuando he invitado a un partido, al final hay que saber diferenciar un poco, ¿no? Con los ánimos de un partido, con que estamos un poco más calientes, que estamos un poco más alterados, al final lo que hay que intentar es, pues yo qué sé, calmarse, bajar los humos, intentar dar tu opinión, ya está. Al final yo creo que una opinión no debería pesar más que otra, obviamente el primer entrenador es el que decide, ¿no? Pero al final yo creo que estando los dos yendo hacia la misma dirección, yo creo que al final son dos posturas que si se pueden llegar a encontrar, al final lo que hay que hacer es, pues nada, ponerlas de acuerdo y ya está. Al final lo mejor para el equipo va a ser lo que piensen ambos entrenadores y ya está. ¿Cómo participas tú, Carlos, en tu caso, que a lo mejor quizá no tenéis esa faceta, ¿no? de discurso, de tanto hablar con los chicos o analizar los partidos?
pero ¿qué participas tú en el día a día? ¿Qué tareas haces en el día a día con los chicos? Pues bueno, en mi caso creo bueno, que he tenido bastante suerte porque me ha tocado de compañero estar con Carlos, que la verdad pues es un chico que es joven también, que ha estado en mi edad no hace relativamente mucho y que al final él también pues me ayuda muchas veces a la hora de preparar ejercicios. No es que o sea, tengamos discrepancias, pero por ejemplo, sobre todo bueno, en edad chupetín, lo más importante es que no se aburran y enseñarles a base de juegos. Pues al final, por ejemplo, yo puedo ver un juego que creo que puede venir bien para mejorar la coordinación y Carlos me dice, joder, sí, es verdad, tío, le vamos a hacer esto, o luego de la otra manera, o él hace un juego que tiene más experiencia, yo no lo he sabido ver y se lo digo. Entonces yo creo que también en mi caso con Carlos la relación es muy buena y al final yo también le veo como si fuera pues como si fuera un amigo mío. Seguimos con las preguntas, chicos, si os parece. Juanma nos hace una pregunta muy, muy relacionada, algo que creo que ya habéis destacado antes, ¿no? Que cómo valoráis la importancia, ¿no?, que tenéis dentro del cuerpo técnico, en la que pues muchas veces os toca hacer de delegados, preparadores físicos, entrenador de porteros, psicólogos, y además todo esto sobre la marcha y aprendiéndolo en un curso práctico de 24 express prácticamente, ¿no, Pablo? ¿Cómo es tu caso, sobre todo que te tocó llegar al fútbol, como has contado antes, casi no de rebote, pero sí un poco más de sopetón? Hombre, en mi caso, ya te digo, la primera actuación fue hacer un calentamiento de porteros. Evidentemente, pues tienes las nociones básicas de cómo hacerlo. Después, es verdad que el portero también te ayuda. Entonces, tú tienes dos opciones, o una de dos, o coger y quedarte ahí, o dos, empezar a ver más específico en la figura del portero, o ya, bueno, en mi caso, al final terminé haciendo un curso destinado a la preparación de porteros de la Federación Madrileña de Fútbol, porque al final lo que es la figura del portero tiene una trascendencia muy importante en el juego del equipo, que a lo mejor cuando tú das los cursos que te preparan como entrenador, te hablan de esa dificultad y de esa importancia, pero no valoras. Entonces, al final, ya depende de cada uno. Entonces, volviendo a la pregunta de Juanma, sí que es verdad que bueno, esas labores hay que hacerlas. Entonces, o las haces tú o se quedan en el aire. Entonces, pues bueno, yo honestamente en mi caso trato como se llama esto de formarme para poder dar el máximo en esos aspectos, que no quiere decir que sea el mejor haciendo ese tipo de cosas, pero bueno, trato de intentar dar lo máximo. Bueno, yo creo que queda bastante claro, Pablo, esa labor de ayudar, esa labor de, además, hacerlo desde el conocimiento y desde la lógica, ¿no? No desde el desconocimiento, como se solía hacer, ¿no? O por imposición, ¿no? Javi, nos dices alguna más que se nos quede en el tintero, ¿no? Alguna función más de delegado, preparador físico, entrenador de porteros, a veces incluso hasta portero, ¿no? En los entrenamientos. Sí, bueno, lo que toca un poco, ¿no? Pero al final estás ahí para sumar y ya está. Es verdad que muchas veces es mucho el abanico de cosas que hay que hacer. Yo entiendo que una persona, por ejemplo, un chico como Carlos, a lo mejor, que lleva poco tiempo en esto, al final tiene muchas cosas que hacer, botiquín, fichas, como dice Juanma, también nos decía, pues bueno, un poco de delegado, tal. Y al final son funciones, ¿no?, que con el tiempo al final las acabas desarrollando de manera natural, pero que al principio sí que es verdad que cuesta un poco. Ojalá pudiéramos tener la infraestructura que tienen clubs grandes para poder tener un cuerpo técnico de un equipo infantil a 6 personas con funciones mucho más específicas. Pero claro, al final tenemos los medios que tenemos y con lo que tenemos yo creo que estamos realizando una gran labor, la verdad. Aparte de eso, como dices tú, pues al final toca ponerse de portero o llevar las fichas o hacer lo que haga falta, pero al final tú estás ahí por el equipo. Yo creo que básicamente en nuestro club, y lo digo de corazón, y creo que toda la gente que está de segundo entrenador y tal, es porque siente pasión por esto y al final, como dicen, sarna con gusto no pica y si tienes que poner de portero te pones, igual que si tienes que jugar de jugador o que si te toca un día volverte por las fichas, da igual. Eso es lo menos importante de esto. Bueno, está claro que lo importante es sumar, ¿no? Y que sobre todo pues se valore la figura del segundo entrenador, que muchas veces no se valora ni siquiera la del primero, con que la del segundo, pero
bueno, sobre todo el gran valedor de este segundo entrenador tiene que ser su entrenador, ¿no? Y defenderle al máximo desde mi punto de vista. Carlos, qué es lo que te llama a ti de cara al futuro, ¿no? En esas labores de segundo entrenador, ¿en qué te quieres centrar un poco? No sé si estás estudiando algo relacionado con el mundo del fútbol o quieres encarar algo relacionado. Bueno, pues yo en mi caso, por ejemplo, al final, pues como son niños pequeños, pues dentro de todo lo que se ha nombrado, ¿no? Pues te puedes encontrar hasta que un niño se ponga a llorar porque quiere ir con su madre y tengas que acompañarle a la valla que vea a su madre o acompañarle al baño. Entonces, al final, yo desde mi punto de vista, como ha dicho Pablo, intento, dentro de todas las funciones que me han venido de repente nuevas, de pasar a ser jugador, a hacer tantas funciones a la vez, intento dar el máximo, hacerlo lo mejor posible, siempre desde unas nociones básicas, no pasando fronteras que no son las mías y nada, y en un futuro seguir intentando formarme en el mundo del entrenamiento y por qué no, por ejemplo, la preparación física también me parece un tema bastante importante. Vamos con uno de los últimos puntos dentro de este guión, dentro de estas preguntas, ¿no? Que siempre tenemos o siempre nos gustaría hablar con los segundos. Como entrenador, ¿cuál sería tu segundo ideal o qué te gustaría que hiciera ese segundo entrenador? Que no le vamos a llamar ayudante, simplemente segundo entrenador o preparador. Pablo, ¿cuál sería esa característica o esas características que te gustaría que reuniera? Pues en mi caso, sobre todo que hubiera una confianza, un círculo de confianza entre los dos. Después, establecer pues, ya te digo, para mí el tema de la confianza es muy, muy importante. Después, a lo mejor, entre los dos, elaborar. Yo creo que, bueno, una de las distinciones que hay en el fútbol base ahora es que al final no hay ese tiempo, ¿no? Yo creo que en canteras, por ejemplo, como la del Villarreal, son 6 entrenadores, pero son 6 entrenadores que quedan por la mañana para diseñar todas las tareas de esa sesión específica. Entonces, al final, yo creo que 4 ojos ven más que 2 y yo creo que el buen segundo entrenador, para mí, desde mi punto de vista, tendría que tener la misma importancia que el primero. Lo que ocurre es que al final tiene que ser uno el que transmita esa comunicación, pero porque históricamente y tradicionalmente ha sido así. No quiere decir que se tenga que dar en ese caso. Entonces, en el punto más óptimo de todo, para mí, desde mi punto de vista, creo que tanto el primero como el segundo tendrían que ir de la mano y sobre todo por medio de la confianza y sobre todo por medio de los conocimientos y que se vayan retroalimentando el uno al otro, que a lo mejor uno es más técnico y otro es más táctico y a lo mejor otro tiene más conocimientos en acciones a balón parado y entre los dos, ya te digo, es realmente formar un cuerpo como puede ser la cabeza, las manos, uno en un momento dado ser la cabeza, en otro momento dado ser las piernas, la mano y así. Bueno, bastante bien explicado, creo, Pablo, ¿no? Bastante gráfico y esa importancia, ¿no? Que a veces le damos de decir que uno tiene el rol principal y no, yo creo que hay que quitarlo y hay que saber, ¿no? Que los dos tienen una importancia suprema prácticamente para los chicos y que debería ser igual, ¿no? Y otra cosa que dejas caer un poco, ¿no? Ojalá que pudiéramos dedicarnos profesionalmente y en cuerpo y alma, que ya lo hacemos, pero quizá un poco más de tiempo para esa planificación que hablas, quizá para al final de los entrenamientos poder analizar, que ya lo hacemos casi llegando a casa a horas de madrugada prácticamente, pero que ojalá pues lo pudiéramos hacer con reuniones mucho más periódicas, mucho más, aunque ya quitamos ese tiempo, ¿no? Y tú que tienes familia, de tu familia para poder darle calidad a tu equipo. ¿Cómo sería tu segundo ideal, Javi? ¿O qué características tendría que tener esa persona, no? Bueno, al final es un poco como ha dicho Pablo, ¿no? Sigo la misma línea. Al final una persona con la que tengas un buen vínculo, con la que al final desarrolles una confianza para que al final, joder, pues poder llevarlo a todo lo mejor posible. Al final una persona, yo como segundo, al final lo que pides es un poco lo que das, ¿no? Al final
joder, pues tener esa seriedad, ese compromiso, tener ese aporte, ¿no? Que te aporte, un segundo que te aporte, que hable contigo, que te pueda decir cualquier opinión o que te diga, oye, pues podemos hacer esto, podemos hacer aquello, oye, vamos a hacer aquello. Y al final, pues eso, al final, no sé, alguien que te aporte, yo creo, que te aporte, que sea serio, compromiso y nada, yo creo que con eso, vamos, yo me doy por satisfecho, no sé tú, Ropero. Completamente de acuerdo. Carlos, a ti, bueno, como tienes menos experiencia, te voy a tirar una un poco más personal. ¿Cómo te ves tú dentro de unos años o cómo crees tú que tienes tiempo para formarte? Nosotros también, pero tú más todavía, ¿no? Para formarte, ¿cómo sería tu yo en el futuro? ¿Cómo te ves como entrenador dentro de, pues yo qué sé, dentro de 10 años? Intentando llegar a ser lo más perfecto o lo mejor posible como entrenador tú. Bueno, pues para mí al final creo que lo más importante, que fue lo que desde un primer momento nos dijeron en la escuela de entrenadores, ¿no? Al final tratar de formarse, si esto te gusta, es formarse, buscar cada vez más interés para tratar de saber lo máximo posible y al final yo pues en un futuro me gustaría ser un entrenador que se basara más bien en el aprendizaje, ¿no? Que al final es lo gratificante de un equipo de fútbol más que ganar una liga o ir a por los objetivos, prefiero llevarme un grupo de jugadores que hayan aprendido de mí al máximo y yo de ellos y que saquen partido de todo lo que les he enseñado para en un futuro, quién sabe, si alguno de ellos pues, pueda llegar a la élite del fútbol. Seguimos con preguntas, chicos, que nos van llegando. Para Javi y para Carlos, que sí que habéis sido más jugadores, aunque Pablo también nos ha comentado que ha jugado, pero quizá no quizá a más nivel. ¿Creéis que os ha ayudado el paso como jugador a ese salto a los banquillos para tratar con los chicos? Javi, empieza. Yo, por mi parte, hombre, creo que sí que te ayuda. Obviamente no es una cosa indispensable, como dice Pablo, porque Pablo a mí me han llegado de buenas opiniones, vamos, de él, de su trato hacia los jugadores, y como dice él, no ha estado metido en un vestuario a lo mejor 10 o 15 años como Carlos o como yo, pero al final sí que te ayuda a entender un poco los procesos que están viviendo los chicos en ese momento, porque de alguna manera tú ya los has vivido. Al final es parte de todo y yo creo que al final pues sí te ayuda a poder ser más cercano, a poder saber dónde puedes entrar con los chicos, porque al final muchas de las experiencias que se viven a diario tú o las has vivido en tus carnes o has podido tener algún tipo de experiencia similar en tus años de futbolista. ¿Cómo lo ves tú, Carlos? ¿Cómo aprovechas esa experiencia tan reciente que tienes como jugador para transmitirlo o para abordar ciertos temas cuando estás como entrenador? Pues sí, yo creo que es un poco lo que dice Javi, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi caso, se ha dado la casualidad de que este año ha sido volver a entrenar y me ha entrado el gusanillo incluso de volver a jugar al fútbol, ¿no? Porque creo que todavía tengo tiempo de intentar acabar un poco la etapa futbolística y yo creo que lo importante es que transmitas un poco, si a ti te gusta el fútbol, si tú tienes pasión por el fútbol, que al final tú has estado jugando en el campo y que le transmitas esa pasión que tiene el fútbol y todo lo bueno que tiene el fútbol y al final es como dice Javi, tú has estado ahí y por ejemplo un ejercicio, un entrenamiento cuando tú lo estás haciendo como entrenador y lo pones y lo ves y dices, hostia, me acuerdo yo que lo hacía con 15 años, 16 y era un aburrimiento, era una mierda, ¿no? Y al final dice, intentas cambiar para desde ese punto de vista que has tenido tú de jugador para tratar de mejorar como entrenador. Bueno, ejercicios más buenos o más malos dentro de 0 a 10. Siempre yo creo que todos pueden ser positivos o a lo mejor no nos vienen en ese momento y nos aburren un poco. Vamos, si queréis, con más preguntas. Esta se la lanzo a Javi directamente, de David. Nos dice que ¿cómo valoráis el papel del segundo entrenador en la etapa de fútbol 7, donde quizás tenemos unas plantillas menores de 11, 12 jugadores, donde realmente el trato con los chicos es muy personalizado, ¿no? Prácticamente pues a grupo de 5 jugadores o de 6 jugadores por entrenador y tenéis más contactos si cabe.
Sí, bueno, básicamente es eso. Al final, incluso con cuatro cada entrenador, depende de los que falten a entrenar y tal. Pero al final es súper importante la figura porque al final, como dice la pregunta, al final son chicos que necesitan una atención mucho más personalizada. Están en una etapa muy pronta de su formación futbolística y al final su desarrollo de todo, cognitivo, todo, al final requieren, o sea, un niño de etapa Benjamín, y hablo de mi experiencia como entrenador, por ejemplo, del Benjamín A, al final la capacidad de concentración que tiene un niño de 9 años no es la misma que la que tiene un niño de 14. Al final, una atención mucho más personalizada hace poder llegar a muchos más sitios, poder trabajar cosas mucho más individuales dentro de ese carácter ya no tan colectivo del fútbol, ¿no? Sino algo más individual, particular. Y al final la figura del segundo entrenador, para mí al final en Fútbol 7 lo es todo. Yo he estado tiempo con segundo entrenador, casi todo el tiempo, he estado tiempo sin él, y cuando estás sin él es cuando te das cuenta realmente de lo que necesitas, que es tener a otro tipo al lado que, además de ayudarte, te sume, te pueda coger un grupo de chicos para llevar otra tarea, pueda trabajar algo más personalizado con otros chicos. Y yo creo que desde este punto de vista al final hemos trabajado bastante bien en el club, porque al final los chicos al final no se centran solo en lo que se ve en grandes categorías, en juveniles, en cadetes. Al final hay que trabajar bien desde abajo, y ojalá se pudiera tener un cuerpo técnico de 4 personas para un equipo Benjamín, aunque ahora mismo es inviable y ni siquiera los grandes clubes lo tendrán. Pero al final, cuanto más personalizado y más empeño se le ponga y más gente al final cualificada y esté trabajando con un equipo, pues mejores serán los resultados. Esa personalización de la que habla Javi, esa atención máxima dentro del entrenamiento, que yo creo que es la base tan importante en estas edades tan tempranas, en las que cuanto más encima y más corrijas, más información le des al jugador, pues yo creo que más positivo. No una sobreinformación, pero sí esa información correcta y justa. Pablo, otra pregunta más, nos queda ya poquito. Vamos a ir terminando, pero con las últimas preguntas. En el caso de que el primer entrenador no asista al entrenamiento, tú como segundo entrenador, o cuando has estado de segundo entrenador, ¿gestionabas tú el entrenamiento a tu gusto? ¿Fijabas tú los objetivos? ¿O bien te daba el entrenamiento hecho? ¿O bien llegabais un poco a un acuerdo? ¿Cómo te sentías más cómodo? Hombre, normalmente, bueno, la vez que tuve que hacer yo, bueno, ejercer como primer entrenador ante la ausencia del primero, ocurrió porque, bueno, por un tema familiar, me escribió el entrenador y me dijo que no podía ir, era un viernes. Entonces, creo que en la fase de entrenamiento, al final nosotros tenemos 3 sesiones para entrenar y tenemos, aunque no me hubiera enviado la sesión, más o menos tienes que tener nociones de cómo va y cómo está estructurada lo que es la semana y la semana bueno, y después también tu modelo de juego. Entonces, creo que el día que yo tuve que asistir fue un viernes, que normalmente se suele practicar, se suele trabajar la capacidad física de velocidad. Y el caso es que con el entrenador con el que yo estaba ejerciendo como segundo entrenador, es verdad que lo tenía todo muy bien atado. Y entonces, una de las características que este hombre hacía era que me enviaba todas las sesiones a principio de semana. Y el caso es que yo las veces que he ido para allá, pues he tratado, ¿cómo se llama esto?, de ejercerlo. Es verdad que una vez eres segundo entrenador y tienes esa capacidad de cercanía con los futbolistas, no te ven como el primer entrenador, que es más disciplinado y entonces yo me acuerdo que en este caso concreto yo era consciente de que era un viernes, que jugábamos el domingo, que estaban un poco más dispersos y al final pues hizo un poco la vista gorda, ¿vale? Por así decirlo. No le comenté al primer entrenador, oye, mira, se han reído de mi cara, y después tampoco es que se reía tan de mi cara, pero sí que es verdad que es normal. Al final estás tratando con chavales de 15 a 16 años en ese caso. Después también se me han dado la circunstancia en la cual he tenido que sustituir a algún compañero y bueno, me da más o menos, te da una especie de guión, y con respecto al guión, pues tú vas más o menos, pero siempre y cuando, o sea, lo importante es el modelo de juego y la estructura y las capacidades que tienes que trabajar en esas sesiones. Y bueno, hay veces que te sientes más cómodo con tus ejercicios de cosecha propia y a lo mejor pues tiras de ello, pero no, o sea, al final cada sesión tiene un objetivo y no dejando de lado ese objetivo. Y hasta ahí te puedo decir. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro, Pablo. Quizá eso es tener un camino bien marcado, aunque luego pues el que se encargue directamente de ese entrenamiento y note las sensaciones a lo mejor del futbolista, pues vaya variando un poco o vaya
un poco llevándoselo hacia su terreno, pero siempre con unas premisas, ¿no? Javi, tú en ese aspecto, ¿cómo te gusta trabajar o cómo sueles trabajar cuando tienes que hacer la función de primer entrenador? ¿Cómo te sientes más cómodo? Bueno, al final, yo con las veces que me ha tocado, bueno, ya sea contigo, con Julio, con Carlos, con los entrenadores que he estado, al final yo creo que de todo esto que se está hablando estos días, del microciclo, al final las tareas se estipulan más o menos antes de la semana, ¿no? Y al final se sabe más o menos qué cosas se quieren trabajar. Luego ya también es un poco mixto, yo por lo menos por mi experiencia, de en cuanto a los ejercicios que al final, por ejemplo, a lo mejor de una manera más específica te propone el entrenador hacer, hay otros ejercicios que a lo mejor tú puedes incluir, ¿de acuerdo? Debido, pues ya con tu formación o con lo que tú creas que en ese momento vale. También lo que dice Pablo, al final, a lo mejor en edades tan tempranas, sí que es verdad que a lo mejor puedes controlar un poco más a los chavales o puedes llevar esa autoridad a lo mejor que durante la semana tú no llevas y llevarla los días que falten, pero sí que es verdad que al final hay veces que no puedes mantener la misma intensidad o la misma presión con los chicos, ¿no? Pero al final es tu trabajo también, de saber cuándo tienes que imponerte, porque al final es así, o sea, no hay más. Tienes que llegar algún día, y lo digo que es aquí Jorge, por ejemplo, perfectamente, que tú al final ese día eres el primer entrenador. Al final ese día recae en ti la responsabilidad de que las cosas que se quieren trabajar se trabajen, ¿de acuerdo? Y al final no hay que echarle la culpa a los chavales, al final tú tienes que ser el responsable de llevar esas cosas a cabo, ¿de acuerdo? Sea más o con menos intervención del entrenador, pero al final a mí me gusta, por ejemplo, también darle mi toque, porque al final yo no estoy en la cabeza, por ejemplo, de Jorge o en la cabeza de Carlos, y al final yo no puedo saber, al final, aunque la finalidad de un ejercicio sea una u otra, al final tú no puedes saber llevar el ejercicio al igual que él lo haría, que es el que lo ha planteado. Muchas veces hay que tomar algunas correcciones o algunas pequeñas modificaciones del ejercicio que tú creas que van a aportar más o que al final te hagan sentirte más cómodo a la hora de entrenar. Yo creo que poco más. ¿Cómo lo tomas tú, Carlos, o cómo te gusta a ti si tienes que ponerte como referente o como cabeza del entrenamiento, guiarte un poco por lo que el entrenador te dice, seguirlo a rajatabla o bien darle quizá tu toque personal? Pues en mi caso, al final, yo por ejemplo este año, a pesar de que he empezado este año, pues bueno, pues Carlos hubo una temporada que no podía venir a los entrenamientos al principio y tuve que estar yo con ellos. Y bueno, al final es tratar de llevarlo lo mejor posible y siempre desde, en este caso que es una etapa de iniciación, ¿no? Chupetines y formativa, siempre tratar de eso, de ayudarles a formarse, de hacer juegos para que no se aburran, que sea muy dinámico, muy interactivo, que aprendan con ellos y sobre todo eso, ¿no? Un poco el dicho de sin prisa pero sin pausa, que aprendan y siempre tratando de darle a veces mi toque personal, pero desde una base que es la de formar a los chicos y ayudarles a iniciarse en el mundo del fútbol. Bueno, yo creo que un poco a lo que vamos o a lo que queremos llegar, ¿no? Es esa capacidad un poco de ponerte en la mente del entrenador, ¿no? O del compañero cuando pasas tanto tiempo con él, cuando pasas tantos entrenamientos, cuando prácticamente pensar igual uno que el otro, y si uno no está, pues que el otro ejecute de una manera muy parecida a lo que lo haría el otro, ¿no? Como ha hecho Pablo, con esos objetivos ya marcados o con esos ejercicios tipo que tenemos, que sabemos que el entrenador ejecuta y que casi interiorizamos y hacemos nuestros, aunque sea con pequeñas modificaciones, ¿no? Yo creo que esa es la base, ¿no? Ir todos a una. Al final pasamos tanto tiempo juntos los entrenadores que tenemos una mentalidad con nuestro segundo o con nuestro primero muy, muy, muy parecida, aunque cada uno pensemos de una manera, ¿no? Pero vamos a ir en esa misma dirección, ¿no? Que no se hace no surge por espontaneidad, ¿no? Como algunos pueden pensar, sino que se hace con mucho, mucho, mucho trabajo, y de ahí hoy, pues, destacar el trabajo de estos chicos, ¿no? Que hacen, y de muchos más que no están, pero sí otros segundos que hacen un grandísimo trabajo y que no son esa figura que está un poco puesta por el ayuntamiento, ¿no? Sino que hace un trabajo brutal, ¿no? Bueno, vamos con la última, si os parece. Pablo, ¿creéis que se reconoce vuestra labor como segundos
y vuestra autoridad, si no está el primer entrenador, o aunque esté, ¿no? Por parte de los chicos y del entorno de los chicos? Hombre, yo creo bueno, depende también de la experiencia que uno tenga, ¿no? A mí, antes cuando te he hablado de ese viernes que los chavales pues se lo toman un pelín más relajado de lo normal, también es verdad que yo tenía menos experiencia en el fútbol y sí que es verdad que, bueno, yo eso lo achaco a la experiencia. Sí que es verdad que ahora, si me quedara solo con esos chavales en ese mismo momento, pues tengo otras fórmulas que en ese momento, otras herramientas que en ese momento no tenía. Con respecto a contestar más concretamente a la pregunta, creo que sí que se nos reconoce, pero bueno, sí que es verdad que ya depende del ego de cada uno. Yo, por ejemplo, yo no necesito que me estén dando palmaditas y que me digan, oh, que bien ejerce la figura de segundo entrenador. No, a ver, al final yo trato de ser exigente conmigo mismo y o sea, si lo hago fatal y me dan la palmadita, pues tampoco tiene mucho sentido. Ya te digo, a mí lo que me importa son las personas con las que estamos y tratar de formar una especie de familia e ir juntos de la mano y que vaya todo de la forma más responsable y mejor posible para terminar la temporada lo mejor posible y lo más arriba posible, intentando cumplir el objetivo, pero que el objetivo es hacer que las personas y que los chavales disfruten de todo este tiempo que estamos juntos. Bueno, esa respuesta de Pablo al final de anteponer, ¿no? La importancia del equipo a la nuestra, ¿no? A veces a todos nos gusta que se reconozca nuestro trabajo, pero tenemos que saber el trabajo que hacemos y qué es lo importante. Javi, ¿cómo ves tú cómo valoras tú esa relación que puedes tener tú con los chicos, o ese trato que te dispensan ellos a ti si no está el entrenador, y estando el entrenador, y cómo recibes tú el cariño o el trato de las familias? ¿Lo ves positivo o crees que podría mejorar? No, yo lo veo siempre de manera positiva, la verdad. Vamos, nunca he tenido ninguna experiencia negativa en este aspecto. Y sobre lo otro de los chicos, al final, como he dicho antes, es una cosa que cuesta, pero al final por el rol que tú interpretas. Al final, cuando tú le dejas claro a los chicos con autoridad, obviamente tienes que tener una experiencia, pero al final, cuando tú le dices, al final da igual un entrenador que otro. Al final, somos dos personas que están llevando lo mismo, como llevamos hablando toda la charla, y al final que esté uno, que esté otro, no va a depender al final del éxito del equipo. Al final el equipo va a seguir, esté uno, esté otro, falte el segundo, falte el primero. Al final lo que tenemos que intentar es eso, ir todos a una, y al final en momentos en los que podamos ser más cercanos, incluso tirar una bromita o estar más relajados con los chicos, poder estarlo, pero en el momento en el que estamos solos, en el que tenemos que hacer unas tareas, en el que tenemos que tener que nosotros transmitir un tipo de exigencia, ¿de acuerdo? Al final pues tener que hacerlo, porque al final tampoco quiero demonizar a nadie, parece que al final el primer entrenador es una persona súper seria que no dice ni una broma, ¿no? Y al final tampoco es así. Al final creo que ambos tenemos partes serias y partes menos serias, ¿de acuerdo? Y al final creo que los chicos, si saben interpretarlo y al final tú se lo dejas claro, al final te tienen el mismo respeto que le pueden tener al primer entrenador. Y al final, a partir de ahí, yo creo que las familias al final valoran todo. O sea, al final, a lo mejor no tenemos tanta cercanía o no podemos tener tanto tiempo como para poder hablar tanto con ellos, ¿no? Hay entrenadores que se relacionan más, otros que se relacionan menos con las familias, pero al final sí que yo creo que al final se valora al final el trabajo que tenemos, el trabajo que hacemos, y al final eso tampoco es cosa nuestra. Al final nosotros, como dice Pablo, tenemos que mirar por el bien del equipo y olvidarnos de los halagos. Al final los halagos a nosotros nos dan igual. A nosotros lo que nos importa es sacar el trabajo adelante y sacarlo lo mejor posible. Claro y conciso, Javi. ¿Te sientes valorado, Carlos, tú en esta primera temporada, por los chicos, que en tu caso creo que esa diferencia, ¿no?, entre primero y segundo no la tienen, y por las familias? ¿Cómo has caído, como se dice, ¿no?, un poco dentro del club en esta primera temporada? Bueno, pues en mi caso al final, como es tu primera temporada, ¿no? Sí que tienes un poco ese miedo o esa incertidumbre de cuando te quedas solo con ellos entrenando, qué pueden pensar los padres, ¿no? Pero al final sí que en este caso, este año, las familias se han portado genial con nosotros dos, conmigo y con Carlos, desde un primer momento, y siempre nos han transmitido
mucha confianza y al final, si están, o sea, ellos se van a dedicar a educarles en casa y nosotros a intentarles enseñarles lo máximo en el campo de fútbol. Bueno, chicos, os dejo despediros. Un último mensaje que queráis mandar. Pablo, no te voy a limitar en el tiempo, que sé que no te gustan esas consignas, sino que tienes libertad total para mandar el mensaje que quieras a tanto compañeros como a chicos que nos escuchan. Y bueno, como tiempo para ti. Pues nada, dar las gracias a todo el mundo y nada, simplemente pues trabajar y yo creo que vamos por el buen camino. Tenemos que ir todos de la mano y olvidarnos un poco nuestros egos y hacer que este club siga creciendo y creciendo con iniciativas como esta. Y bueno, ya te digo que también en redes sociales la verdad es que vamos creciendo exponencialmente y lo que tenemos que hacer es eso, es seguir por esta línea de trabajo y tratar de, pues que hay una pandemia mundial, pues pumba, meter un nuevo canal de YouTube y adaptarnos. Y nada, simplemente daros las gracias por haber compartido estos minutos con vosotros y cedo ya mi minuto de gloria. Un placer. Gracias a ti, Pablo. Javi, últimas palabras. ¿Habla ahora o calla para siempre? Bueno, pues nada, dar las gracias a todo el mundo que tanto que está participando como que está participando indirectamente viendo los vídeos. Y nada, simplemente nada, desear a todo el mundo, si están o no, seguir siendo parte de este gran proyecto que se llama Arriba Fútbol Club, ¿no? Desde el que llevamos desde el año 2014, dando ahí todo lo que tenemos para que al final sea un club referente, seamos al final lo que estamos buscando. Creo que estamos yendo por el buen camino. Creo que con personas como Jorge, como Julio, como Alfredo, como muchas otras de toda la organización, Alberto Lechuga, podría hablar de aquí, podría tirarme 25 minutos hablando de ellos, de las buenas cosas que hacen por el club, pero al final yo creo que también, joder, un reconocimiento para ellos, ¿no? Que al final están un poco en la sombra. Yo lo sé porque el año pasado hice mucho trabajo en la sombra y sé lo que es. Y al final creo que, joder, gran parte de esto, de este proyecto, al final se debe gracias a ellos, de gente que está aquí no por una cosa económica, sino por algo propio, por algo de sacar el proyecto adelante, de ver cada vez mejor. Creo que vamos por el buen camino. Felicitar a todos los entrenadores por la gran labor que hemos tenido este año, aunque no hemos podido conseguir los títulos o lo que sea, ¿de acuerdo? Y nada, que volveremos más fuertes seguro. Y nada, un abrazo para todos y nada, y que esos segundos entrenadores que a veces nos cuesta encontrar, que salgan, macho, que tampoco pasa nada, que al principio parece que cuesta un poco, pero luego te acostumbras y hasta te apasiona esto. Bueno, motivante y sentido mensaje de Javi para todos, que esperemos haga reflexionar a todos y sirva de motivación, ¿no? a esos que vienen por abajo. Bueno, Carlos, es tu turno para cerrar esta charla y despedirnos. ¿De qué manera? Pues nada, yo en mi caso, igual que mis compañeros, agradecer al Rivas por esta iniciativa y por contar conmigo a pesar de la poca experiencia que en mi caso tengo. Y nada, y seguir creciendo como club. Para mí, la verdad es que la gestión del club es muy buena y nada, y siempre buscando lo mejor para los jugadores y por el bien del fútbol. Pues muchas gracias a ti, Carlos, también. Pues nada más, poco más que añadir. Yo creo que estos tres cracks han puesto todo, han explicado perfectamente cómo tiene que ser esa figura del segundo entrenador y dejarnos a todos un poco más claros, y ya sabíamos su tarea, pero si cabe, ¿no? Demostrar que son una figura muy, muy importante dentro de los cuerpos técnicos y que esos que vengan desde abajo o esos que tengan esa ilusión por entrar como ayudantes, pues que sepan que son una figura clave, que van a tener una importancia total en la formación del futbolista y que no se tienen que relegar solo a un segundo plano. Mañana tenemos una nueva charla, tendremos una charla del estamento arbitral, tendremos a dos colegiados ya retirados, pero que han tenido amplia y dilatada experiencia en el mundo del fútbol. Uno será Hugo López Puerta y por otro lado Antonio Santos Pargaña, actual delegado del Betis Club de Fútbol, que nos hablarán acerca de
bueno, de la tarea y del punto de vista del árbitro dentro del mundo del fútbol y seguro que también nos harán crecer y nos ayudarán y nos enseñarán muchas cosas que se nos escapan y a respetar un poco más a la figura del árbitro. Mañana de nuevo a las 6 de la tarde nos vemos aquí. Muchas gracias a los que han estado y nos vemos de nuevo mañana. Adiós.